Comenzamos con el estudio de la Parashá Eke. Vamos a estar estudiando el libro de Devarim esta semana, desde el capítulo 7, versículo 12, al capítulo 11, versículo 25. El estudio de esta semana se va a estar concentrando netamente en los primeros versículos, para lo cual vamos a estar profundizando en un aspecto en particular. No va a ser un estudio que contenga mucha gematría o que se componga de ese tipo de información, más que nada, por el hecho de que queremos extraer un extracto mismo de la ordenanza de Moshe hacia el pueblo de Israel, hacia los Bene Israel, para que de esa manera podamos extraer aspectos prácticos para nuestra vida y que de esa manera podamos aplicarlo de mejor forma de una manera mucho más clara en nuestro día a día. Vamos a estar analizando algunos versículos, así también añadiendo algunos otros que están en la Tanaj, y vamos a estar añadiendo algunos comentarios rabínicos que van a potenciar aún más lo que es este tema y claramente la finalidad por la cual se está dando en particular. Así que bien, primero que todo vamos a comenzar viendo los temas principales de esta parashá, para que ustedes puedan tener en antecedente de qué se trata esta porción bíblica que estudiamos en este Shabbat. Moshe promete a los Bene Israel que ellos prosperarán en el mundo por cumplir las mitzvot. Así, claramente acá ya vemos un aspecto sumamente interesante de dónde viene y de qué forma viene la bendición de Hashem. Lo vamos a profundizar en unos minutos. Posteriormente, Moshe advierte a los Bene Israel que no olviden a Hashem y no se consideren autosuficientes, aun cuando sean prósperos en Eretz Israel. Vemos el concepto del Birkat Hamazon, que está relacionado con la mitzvah de bendecir a Hashem después de comer pan. Tenemos el Parashat Jairá, que está relacionado con que Moshe exhorta a los judíos, a los Bene Israel, a temer al Todopoderoso. Nos encontramos con la mitzvah de amar al Ger Tzedek. Nosotros ya hemos hablado respecto a este tema, que es el gentil que se convirtió al judaísmo, Leshem Hashamayim. Tenemos también lo que es la tefilá, la mitzvah de orar. La verdad es que son temas sumamente importantes, todos los que vamos a analizar, bueno, en más profundidad, cuando cada uno de ustedes analice las distintas alías. Eso claramente lo vamos a ver en el día de mañana en profundidad. Pero en este estudio en particular de este día vamos a estar analizando los dos primeros puntos, para los cuales ya vamos a comenzar de inmediato. Lo vamos a llevar a lo siguiente, a la importancia del agradecimiento y del peligro del orgullo. Tenemos que partir leyendo unos primeros versículos en donde se va a fundamentar mucho lo que es el tema del día de hoy. El capítulo 7, versículos 12 nos dice: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Hashem tu Elohim guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará y te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres, que te daría, perdón. Entonces es ahí donde vamos a ir analizando un poco los textos que vamos a estudiar en profundidad, y posteriormente vamos a ir analizando un poco más en detalle lo que es la enseñanza misma y el consejo de Moshe a los Bene Israel al momento en que ellos sean muy bendecidos por parte de Hashem en Eretz Israel. Primero que todo tenemos lo que es la promesa de la prosperidad. El Midrash nos dice de que los Bene Israel preguntaron a Moshe: ¿cuándo nos compensará Hashem por observar sus mitzvot? Acá nosotros tenemos que analizar dos cosas, y al momento en que me encuentro con esta pregunta en el Midrash,
surge la consulta, la pregunta, es por qué en el corazón de algunos Bené Israel estaba el hecho de querer una recompensa por guardar las mitzvot. Y si entendemos cada uno de nosotros de que solamente ya al hecho de poder guardarlas, ya estamos siendo bendecidos por el hecho de que todas las mitzvot guardadas o cumplidas por el hombre, claramente eso es una bendición, es una fuente de gozo, es una fuente de shalom, es una fuente de prosperidad, etcétera. O sea, la persona que guarda los mandamientos de Hashem, es imposible que pueda sentir tristeza, es imposible que pueda sentir algo negativo en su vida, porque todo lo que esté relacionado con guardar los mandamientos va a generar algo completamente positivo en la vida de las personas. Es aquí en donde debiésemos preguntarnos cada uno de nosotros cuál es la razón más sincera por parte nuestra al momento en que en nosotros se genera el anhelo, el deseo de poder guardar las mitzvot, o sea, en cierta forma es por algo personal o netamente es para honrar al Eterno. Se trata de algún aspecto egoísta de nuestras vidas o se trata de un aspecto que nos va a ayudar para que podamos ser mejores y mayores instrumentos en las manos de Hashem para el prójimo, etcétera. Debiésemos consultarnos cuál es la motivación por la cual cada uno de nosotros se esfuerza día a día por guardar los mandamientos de Hashem. Acá nosotros tenemos que, dentro del macro de lo que está ocurriendo con los Bené Israel, me llama la atención de que Moshe se tome este tiempo en particular para poder hablarles y en cierta manera darle a conocer el cuidado que ellos deben tener al momento en que reciben la bendición de parte de Hashem. Por el hecho de que más adelante en el capítulo 7 se nos da a conocer el cuidado que tienen que tener los Bené Israel de no olvidar de dónde viene la bendición de Hashem. Acá nosotros vamos viendo que los primeros versículos nos hablan claramente de varias bendiciones. Después vamos a ver un comentario rabínico que nos habla respecto a las bendiciones por parte de Hashem en el escenario de esta tierra. Pero es acá donde el versículo capítulo 8 ya, capítulo 8, versículo 2 nos dice algo bien interesante, y nos dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Hashem tu Elohim estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Es tremendo. Por eso acá el versículo 1 del capítulo 8 también antes nos dice, cuidaréis de poner por obra todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Hashem prometió o que juró a vuestros padres. O sea, en cierta manera, ¿por qué está este relato de Moshe a los Bené Israel? Es por el hecho de que, en cierta manera, Moshe está anticipando a los Bené Israel al momento en que ellos sean bendecidos. Y lamentablemente, tanto el hombre como la mujer tienen una mala tendencia cuando son bendecidos. Y la mala tendencia está relacionada directamente con tomar crédito de la bendición, tomar crédito de lo que está ocurriendo en sus vidas y que si efectivamente ellos son bendecidos son netamente por el trabajo que están realizando y en cierta manera que toda la gloria que le corresponde a Hashem por el éxito que la persona está teniendo en todos los aspectos de su vida prácticamente está tomando para sí algo. Y eso es lo que le está diciendo Moshe a los Bené Israel, no tomen prácticamente gloria o no tomen crédito de algo que le corresponde a Hashem. En cierta manera el hombre solamente o se acuerda más del Eterno cuando está mal, cuando hay dificultad, cuando hay problema. Pero cuando las cosas van bien es prácticamente, oh, viste, están yendo bien las cosas, es porque yo me esfuerzo, es porque yo, por aquí, por esto, por esto, otro. No, es ahí hasta en esos momentos donde nosotros debiésemos considerar en nuestra mente y en todo nuestro ser de que si efectivamente estamos teniendo éxito en algún área de nuestra vida, claramente es porque Hashem está interviniendo en aquello.
debiésemos analizar lo siguiente: si hay algún área en nuestra vida en la cual no hay un éxito, no hay una victoria como tal, es porque nosotros estamos tomando partido más de lo que corresponde. Porque si es Hashem el que toma controles de esa área en particular de la vida, sin lugar a duda va a haber victoria y va a haber éxito, sin lugar a duda. Entonces, ¿eso qué es lo que nos quiere decir? De que si hay áreas débiles en ese aspecto es porque, planteémonos la pregunta más que nada, ¿será porque ya le he entregado esa área o no se la ha entregado a Hashem? Por eso el salmista nos llega a decir: pon todos tus asuntos en las manos del Eterno y tendrás victoria, tendrás éxito. Es ahí en donde nosotros entendemos ese principio como tal. Entonces, como les decía, la tendencia del ser humano es pensar de que si van bien las cosas, netamente es por él, por el trabajo que ha hecho, por el esfuerzo que ha colocado, etc. Ojo, acá no se trata tampoco de que la persona no haga nada y espere que Hashem haga todo. No se trata de eso. Nosotros debemos ser responsables, debemos esforzarnos en hacer lo mejor en donde estemos y en todas las áreas de nuestra vida, ser los mejores. Pero eso no quiere decir que tengamos que tomar crédito de aquello, prácticamente de tomar partido de eso y vanagloriarnos respecto a ese punto en particular. Por eso Moshe hace un énfasis tan grande en este punto a los Bené Israel. No te olvides, no creas que eres tan autosuficiente o no te consideres tan autosuficiente, para que de esa manera no genere el ingreso del orgullo en la vida de cada una de las personas. Acá nosotros vamos viendo el versículo, hasta el versículo 15 del capítulo 7 nos habla claramente de las bendiciones de Hashem a los Bené Israel, y posteriormente claramente vienen palabras como de consuelo, netamente como vamos a ver en la Haftará el día de mañana. Pero lo interesante de todo esto es netamente que habla también al momento en que las personas se puedan sentir desmayadas, se puedan sentir un poco tristes, en donde está la promesa de no desmayar, donde está la promesa de que Él prácticamente es la fuerza para la persona, que Él es grande y temible, etc. ¿Por qué hago énfasis en este punto? Por el hecho de que claramente la persona va a vivir momentos de dificultad, de debilidad, donde va a sentir, como en cierta manera decimos acá en Chile, el bajón. Pero que no sea solamente ese momento en el cual la persona clame a Hashem, sino que al momento en que está en la victoria, en el éxito, también clame a Hashem, para que no entre el orgullo, la vanagloria, la autosuficiencia en la vida. O sea, en cierta manera se dan cuenta de que en todo momento nosotros necesitamos de Él. Moshe le explicó lo siguiente: en este mundo solo disfrutarán con una compensación incidental por cuidar la Torá. La verdadera recompensa queda diferida en el mundo por venir. ¿Sabe lo interesante de todo esto? Es el hecho de que, basado también en el Midrash, en los comentarios de los sabios de la Tanakh, del Talmud, perdón, vamos viendo algunos aspectos bien interesantes por el hecho de que se nos relata netamente de que la recompensa del hombre por guardar las mitzvot no tiene que estar, el hombre no tiene que estar esperanzado en que las va a recibir completamente acá. Y tampoco guarden mitzvot para recibir recompensa. En cierta manera decir, Padre, yo fui a orar por esta persona, yo guardé este mandamiento, yo me estoy guardando en esto, en aquello, entonces yo te pido ahora de que tú me bendigas en esto. No, eso no se trata, esas oraciones son faltas de sabiduría, por el hecho de que nosotros no debiésemos considerar que merecemos algo por parte de Hashem, porque todo lo que viene a nuestra vida es misericordia de Hashem. O sea, nosotros ya debiésemos estar completamente agradecidos con el Eterno por el hecho de que nosotros tenemos el día de hoy vida, estamos disfrutando de la vida. Por esa razón en particular, nosotros tenemos que tener un alto grado de sabiduría de qué forma nosotros estamos orando. Yo he escuchado en más de una oportunidad a personas que predican o enseñan y prácticamente le dicen a la persona y le aconsejan: no, tú tienes que exigir lo que es tuyo porque eres hijo y el hijo puede exigir. Primero que todo, nosotros
al momento en que reconocemos de que todo es de Hashem y de que todo prácticamente Hashem permite que tengamos cosas en nuestra vida, claramente eso ya es un regalo para nosotros. Acá no se trata de ese concepto como tal que se habla de que, oye, la persona acá, por ser hijo del Eterno, puede exigir porque es hijo y tiene que estar de la mejor forma, etcétera, como hemos escuchado más de una oportunidad, ¿no? Que nuestras oraciones siempre sean en la sabiduría, en el agradecimiento y en la misericordia de Hashem. En la misericordia. ¿Por qué razón? Porque si tú dices una oración basada en que yo merezco esto, primero que todo nosotros no merecemos nada. Y si tú estás relacionando tu oración bajo el concepto de merecer, lo estás alineando a lo que es la justicia. Pero antes de recibir basado en la justicia, vas a ser medido basado en la justicia. ¿Y eso es lo que tú quieres? Porque efectivamente, si el hombre es medido bajo la justicia de Hashem, en ninguna gana. Pero si nosotros pedimos basados en la misericordia de Hashem, así nosotros vamos a ser medidos primero en su misericordia. Por lo tanto, claramente el grado y el tipo de respuesta va a ser completamente distinto para la vida de la persona. Entonces, es aquí en donde vamos a ir viendo netamente, ya, si el guardar las mitzvot no va a tener toda la recompensa en el escenario de esta tierra, entonces debiésemos pensar en dónde se va a recibir todo o la gran cantidad de recompensa por guardar las mitzvot. Y es ahí en donde vamos a ir viendo algunos aspectos bien interesantes que están relacionados directamente con lo que es el Olam Jabá, que es el mundo por venir o la vida venidera. Por esa razón es interesante de que nosotros primero que todo tengamos en nuestra mente de que al momento en que estamos guardando las mitzvot, la recompensa para nosotros, la gran, digamos, el grueso de la recompensa netamente va a ser en el Olam Jabá. ¿Y por qué razón no va a ser en este mundo? Bueno, porque es ahí en donde tienen distintas características y es en donde nosotros vamos a ir viendo un aspecto muy interesante del por qué no vamos a recibir en este mundo lo que es la recompensa en toda su magnitud. Deuteronomio 32:4 nos dice, todos sus caminos son rectos, es un Dios fiel, nunca es injusto, es recto y moral. ¿Por qué pongo ese versículo? Porque muchos pueden pensar entonces que el Eterno no va a recompensar el hecho de que uno guarde una mitzvah. No, si Él él es justo. Él claramente, como también podemos ver en los libros apostólicos, de que Él es galardonador y Él no es deudor de nadie. El asunto es de que dejemos de tener nuestra vista solamente en el escenario de esta tierra, sino que también comencemos a acostumbrarnos a poner nuestra vista en el mundo por venir. Por esa razón en particular, al momento en que nuestra vida, nuestra visión tiene otro objetivo, un objetivo mucho más eterno que en el escenario de esta tierra, claramente la forma en que oramos, la forma en que vivimos, la forma en que guardamos las mitzvot, es de una forma completamente diferente. El Olam Hasé, que es este mundo, ¿es el lugar ideal para la recompensa? No lo es. Por esa razón, los sabios de bendita memoria dicen de que el Eterno deja todo reservado para el Olam Jabá, para la vida, el mundo venidero. ¿Por qué razón? Porque este mundo no es perfecto, este mundo tiene complejidades, este mundo está relacionado con muchas cosas en la cual no se podría disfrutar de una forma óptima lo que es la bendición de Hashem, la recompensa de Hashem. Además de ello está el concepto mismo del cuerpo corruptible, del hombre, que en cierta manera, en vez de disfrutar lo que el Eterno tiene reservado como recompensa, puede engrosar su corazón en este mundo. Puede creer que es algo superior en comparación a los demás y podría entrar en el ámbito de las comparaciones, como muchos lo hacen. O sea, muéstrame lo que tú tienes para saber si eres exitoso o no. Muéstrame lo que tú tienes para saber si es que Dios te ama o no. Porque muchos pueden decir, oye, pero este hermano o esta hermana
pasa en los asuntos de reino, etcétera, y mira y lo ves pobre, etcétera, porque hay mucha gente que mide así la santidad, la entrega de una persona. O sea, prácticamente lo está midiendo bajo los mismos parámetros que el mundo mide el éxito de una persona. Por eso ahí entendemos nosotros de que la bendición de Hashem es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Qué es lo que nos quiere decir eso? De que efectivamente tú no puedes llamar bendición solamente por lo que tus ojos están viendo, porque tú no sabes lo que hay detrás. Efectivamente, una persona puede ser muy próspera y bendecida financieramente, y qué bueno que sea así, no estamos en contra de eso, pero por solamente medir ese asunto, nosotros podríamos decir de que es una persona completamente bendecida por Hashem. No, porque la bendición de Hashem es integral. La bendición de Hashem va más allá de solamente un aspecto en la vida de la persona. O sea, ya tener Shalom Bait, eso ya es una gran bendición para nuestras vidas, porque hay muchas familias que no tienen paz en su hogar. Llegan y claramente tienen una cantidad de problemas, de discusiones, etcétera, que no permite que la persona tenga Shalom Bait. El asunto es de que muchas veces nosotros no consideramos esos aspectos, el tener vida, el tener salud, el tener sustento, el poder tener una casa cómoda, el poder tener un vehículo para transportarte, el tener todos aquellos aspectos que para algunos quizás lo pueden tomar algo como muy banal, pero son las cosas que el Eterno ha permitido que estén en nuestra vida, y aún así a nosotros debiésemos sentirnos completamente bendecidos. Eso no quiere decir de que la persona caiga en un conformismo, no, sino que bienvenido lo que el Eterno, claramente en bendición, si el Eterno ha destinado para tu vida bendiciones, claramente bienvenidas. Bienvenidas esas bendiciones en mi vida. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Netamente, pero al momento en que el aspecto mismo de guardar las mitzvot, la recompensa la vamos a tener en el Olam Jabá. El asunto después nos tenemos que preguntar, pero ¿qué es lo que vamos a recibir en este mundo entonces? Bueno, ahí lo vamos a resolver. Prácticamente esa respuesta. No es que nosotros mismos la resolvamos, sino que solamente la respuesta a esa pregunta. El mundo presente es básicamente un pasillo, un lugar de preparación en el cual el hombre se gana su recompensa, mientras que el mundo venidero es el lugar de la recompensa máxima. Pero acá nosotros también vamos a recibir recompensa. Baruch Hashem por eso. ¿Qué es lo que nos dice el Birkat Peretz? Nos dice lo siguiente, plantea primero una pregunta y dice, ¿por qué queda diferida para el mundo futuro la principal compensación por las mitzvot? El mundo material es un lugar inapropiado para recompensar el cumplimiento de la Torá, pues sus placeres son limitados. Solo el mundo futuro y eterno contiene las delicias espirituales superiores que merece quien estudia la Torá y cuida las mitzvot. ¿Se dan cuenta? Imagínense, el Olam Jabá tiene una preparación completamente distinta, es perfecto. No como lo que ocurre en este mundo, que hay muchas imperfecciones. Por lo tanto, por esa razón está preparado prácticamente la mayor porción, la principal compensación de la mitzvot para el Olam Jabá. Más aún, al demostrar la mayor compensación para el futuro, Dios puede probar nuestra lealtad hacia Él. Si Él pagara en su totalidad e instantáneamente por las mitzvot, la persona perdería su libre albedrío en cuanto al cumplimiento de ellas mismas. Por lo tanto, todo esto tiene una razón de ser. Y Baruch Hashem, que nos permite conocer esto y entender de qué es en el Olam Jabá, en donde nosotros vamos a recibir la mayor compensación por guardar las mitzvot. Hashem recompensa a una persona dándole la oportunidad de hacer más bien. Esa es una primera recompensa que nosotros tenemos que entender de que la persona va a recibir en el escenario de esta tierra. ¿Por qué razón? Recuerdo el versículo que nos dice de que el Eterno da semilla al que siembra.
Hay muchas personas que están esperando recibir por parte del Eterno para poder sembrar. Pero acá el aspecto es completamente distinto, porque todos en la mano, en cierta manera, de forma gráfica lo digo, en la mano tiene una semilla para sembrar, aunque sea una, algo muy poco. O sea, como dice el principio, nadie es tan pobre como para no dar algo y nadie es tan rico como para no recibir algo. O sea, ¿qué quiere decir eso? De que toda persona tiene la capacidad de poder dar algo. No se trata de cantidades, sino que se trata netamente de lo que efectivamente tú puedas destinar en tu corazón. Dicho eso, ese principio también lo podemos enmarcar en lo que es este enunciado en particular. Hashem nos da la oportunidad día a día para hacer más bien. ¿Qué es lo que queremos decir con todo esto? De que el Eterno nos pone en situaciones diarias, ante personas, ante situaciones, y es ahí en donde el Eterno nos da la oportunidad de poder reaccionar de una forma correcta, sabia, o de una forma incorrecta y necia. Por lo tanto, es ahí en donde nosotros vamos viendo lo siguiente, de que es el Eterno el que nos permite claramente, nos da las oportunidades, prepara los escenarios para que de esa manera nosotros podamos seguir haciendo buenas obras. En cierta forma es como nosotros prácticamente oramos cada día, y dentro de nuestras oraciones es la oportunidad y también el agradecimiento de que nosotros podamos hacer buenas obras. Por esa razón en particular, nosotros debiésemos dar ese agradecimiento al Eterno por ponernos en escenarios para hacer buenas acciones. Uno no puede pedir su recompensa apoyándose en la justicia, lo que hablábamos anteriormente, porque Hashem no le debe nada a ningún hombre por el bien que hace. Todas las acciones del hombre son suficientemente recompensadas por el hecho de que Dios le dé vida y que haga que el sol brille sobre él. Eso es maravilloso. Miren lo siguiente. Aderet Eliyahu dice lo siguiente. Él enumera todas las bendiciones que el hombre recibe en el escenario de esta tierra. Primero te amará, y prácticamente nosotros debiésemos considerarla como la bendición suprema. El hecho de saber, conocer, entender de que Hashem nos ama, efectivamente eso genera de que prácticamente todas las demás bendiciones van a ser añadiduras, porque ya hemos logrado, ya hemos obtenido por regalo por parte de Hashem su amor incondicional. Te bendecirá. Claramente eso está hablando de aspectos materiales. Te multiplicará. Efectivamente, también va a ser multiplicada tu descendencia. ¿Acaso no nos recordamos de lo que pasó al momento en que los Bene Israel llegan a Egipto? 70. ¿Y cuántos salen? 600.000, contando solamente los varones. ¿Qué es lo que pasa con los niños, con las mujeres, etcétera? O sea, imagínense la cantidad de personas, cómo creció el pueblo. Esa es la multiplicación que da Hashem. Y esa es la multiplicación que también da a nuestras vidas el Santo Bendito. Bendecirá el fruto de tu vientre. Baruch Hashem, que el Eterno bendiga el fruto de tu vientre y que el Eterno en su amor, en su misericordia, en su bondad, permita de que pueda ser una persona que pueda traer descendencia al escenario de esta tierra. ¿Sabes por qué? Porque dentro de esta promesa está relacionada directamente con no abortar, con no pérdidas. Baruch Hashem, de que el Eterno bendiga a cada uno de nosotros y que efectivamente el Eterno en su amor, su bondad, su misericordia, sus planes en sus tiempos, permita de que venga descendencia, que haya nuevas generaciones y que alaben y que sirvan a Hashem. Bendecirá el fruto de tu vientre, los productos de tu suelo, y es aquí en donde en los mismos versículos nos habla de tu grano, tu vino, tu aceite, porque son en cierta manera la materia prima principal de un agricultor. Bendecirá tu vacuno, los retoños de tus ovejas, etc. O sea, si nosotros nos preguntamos cuáles son los beneficios que obtenemos en el mundo actual, esos son los que nos habla Aderet Eliyahu. Y es ahí en donde nosotros también vamos viendo que un aspecto sumamente maravilloso que nos habla el Midrash y nos dice de que tus plegarias no serán estériles o infructíferas ante el Todopoderoso. Él las aceptará y las santificará.
Eso es maravilloso. O sea, nosotros, y lo podemos llevar al Brit Hadashah cuando Mashiach Yeshua va en oración ante el Padre y le dice, gracias Padre, porque yo sé que tú me escuchas. O sea, ese es un regalo maravilloso que nosotros debiésemos entender mucho. Gracias Padre, porque yo sé que tú me escuchas. Es acá donde vamos viendo de que el rabino Efraín dice de que todas estas bendiciones que recibe el hombre en el escenario de esta tierra están relacionadas directamente como el resultado de observar los 10 mandamientos. Y nosotros hemos entendido de qué nos habla los 10 mandamientos, de que prácticamente es el resumen, por así decirlo, de los 613 mandamientos que están en la Torá. Entonces, es acá donde vamos viendo, antes de seguir, justo me encontré con un comentario que está en el Pirkei Avot y dice lo siguiente: sopesa la pérdida de una mitzvah frente a su recompensa, y la recompensa por una transgresión frente a la pérdida que implica. El precio de una mitzvah, así sea calculado en términos de pérdida, financieras o otro tipo, es incomparable con la recompensa que recibirás, tanto en este mundo como en el mundo que viene. Sin embargo, observa el Rabí Israel Salanter, incluso si Geinom fuese la recompensa por una mitzvah y el jardín del Edén fuese la recompensa por un pecado, siempre sería más sabio buscar la mitzvah. Entonces ahí donde hace prácticamente un balance de lo que es la mitzvah en particular y la recompensa que hay en ella. Seguimos adelante, comprendiendo acá lo que es la palabra Kep, que es la palabra de la parashá de esta semana. Para comprender la palabra Kep, nos dirigiremos, más bien dicho, a la primera vez que aparece la palabra en la Torá, en las palabras de Hashem, a la serpiente: él, el ser humano, herirá tu cabeza y tú le herirás en el talón. ¿Por qué razón? Por el hecho de que está relacionada también esta palabra con talón, y la cabeza y el centro del cuerpo prácticamente se encuentran protegidos, pero el talón, lo que es el final, es la parte más vulnerable del ser humano. Es aquí en donde habla de la vulnerabilidad del ser humano. Por esa razón en particular, antes estábamos hablando de que no se engrose tu corazón. Cuidado con creerte muy autosuficiente cuando tienes éxito en tu vida, por el hecho de que eso entra por la parte más débil de tu cuerpo. El orgullo llegó y entró, y nosotros sabemos de que es uno de los aspectos que no debe estar en la vida de todos nosotros. ¿Por qué razón? Esto también está muy relacionado con lo que es el Shema de Israel. Y cuando llevamos netamente a la gematría del Shema de Israel, esos primeros puntos en particular, nos da 248, que está relacionado directamente con las partes de los órganos del cuerpo, que son 248. O sea, eso nos quiere decir de que al momento en que nosotros, como hijos del Eterno, estamos proclamando, anunciando, declarando el Shema de Israel, cierta forma lo que se nos dice es que debemos estar diciéndolo con todo nuestro ser. Entonces, es acá en donde el todo de todo nuestro ser implica las partes más protegidas como también las partes que no están protegidas, todo. Por esa razón, debemos poner mucho énfasis y cuidado en esta área en particular de la vida del hombre, que no está protegida como las otras partes del cuerpo y que efectivamente puede hacerlo caer. Más adelante vamos a ir viendo cuál es la implicancia misma de tener esta actitud y el hecho de que tiene un resultado completamente desfavorable. Que también entendida como en consecuencia, debemos llevarla a cabo como nuestro cable a tierra. Si tú quieres una parashá de cable a tierra, esta es la parashá. Es así. Por el hecho de que nosotros estamos recibiendo una cantidad de información tan grande semana a semana, de que quizás toda esa información no la logres procesar o no yo la logre procesar. Por esa razón es importante de que cada año volvamos a repetir el ciclo de la Humash,
para que de esa manera vayamos entendiendo y aplicando más cosas que dejamos o por olvido, porque no se entendió o porque netamente no quiso la persona en la enseñanza del año pasado, por ejemplo. ¿Qué es lo que nos enseña todo esto? Es el hecho de que al momento en que nosotros estamos llevando a cabo este grado de información en nuestra vida, no vaya a ser de que la persona en su corazón piense y de una forma ingreída piense de que sabe más que otro. Independientemente sea verdad o no, sepa más que otro o no, eso no le da el derecho a la persona de poder creerse superior a otro, sino que debemos considerar el conocimiento adquirido como una misericordia por parte de Hashem, para que de esa manera nosotros podamos sentir y tener claro de que si este conocimiento ha llegado a nuestra vida es para compartirlo con los demás. Así tiene que ser. Poder guiar. Y no creer de que una persona es superior y que los otros no saben nada, que las otras religiones no saben nada. Cuidado, cuidado con ese mal ánimo, por el hecho de que en cierta manera, si tú estás estudiando Torá y prácticamente estás basureando a otras personas que no tienen tu mismo grado de conocimiento, cuidado, eso quiere decir de que solamente estás entendiendo o solamente estás estudiando Torá de una forma intelectual, pero no la estás viviendo. Y aquí lo interesante y lo importante para cada uno de nosotros es poder vivirlo. Entonces, en consecuencia, entendida como el cable a tierra, permitiéndonos crecer en el plano espiritual y material dentro del marco de la humildad y el agradecimiento. Aquí nosotros tenemos que entender lo siguiente, de que para que podamos tener un punto bien interesante de calmar en cierta manera los aspectos del egocentrismo, el aspecto del orgullo, etcétera, lo que nosotros debiésemos hacer es netamente dar más fuerza a lo que es el agradecimiento y a la humildad. Por esa razón en particular, una de las herramientas que tenemos dentro del judaísmo, que tenemos dentro del mesianismo, está relacionado directamente con el hecho de seguir las oraciones de agradecimiento. O sea, primero que todo partamos de la base de que nosotros como hijos del Eterno, ¿cuál es la primera oración que hacemos diariamente? Te agradezco, Rey viviente y eterno, pues tú misericordiosamente has restituido mi alma, dentro de mí abundante tu fidelidad. O sea, eso nos está hablando a nosotros de que primero que todo estamos reconociendo, abrimos nuestros ojos, lo primero que viene a nuestra mente, el agradecimiento de Hashem por habernos devuelto el alma con misericordia y que nos haya permitido vivir, que nos esté permitiendo el regalo de la vida. Entonces, no hay lugar para que entre claramente lo que es el orgullo de decir, oh, nuevamente me levanté, etcétera, entonces voy a hacer esto, esto otro, y empieza a planificar la persona y ni siquiera reconoce de que se está vivo por Hashem. Por esa razón, posteriormente, ¿qué es lo que hacemos? Cuando ya nosotros salimos digamos, del baño, después de bañarnos, etcétera, también agradecemos al Eterno, tenemos nuestro lavado de manos, etcétera. O sea, cuando vamos a sentarnos a la mesa agradecemos al Eterno, no es porque tú estés trabajando y recibas dinero y tú compres el alimento, no, tú no tienes ese pensamiento. Cuando nosotros clamamos y oramos y agradecemos al Eterno, está relacionado porque Él nos permite trabajar, Él destinó los fondos suficientes de nuestra vida para el sustento, para los pagos, para la alimentación, etcétera, para todo. En todo eso nosotros le agradecemos. Al momento en que tenemos algo nuevo, el Eterno nos permite adquirir algo nuevo, damos gracias y hacemos la oración por recibir algo nuevo en nuestra vida, por el hecho de que en todo momento, en cada situación de nuestra vida, nosotros debiésemos estar adorando al Eterno. Es más, hasta cuando te tomas un vaso con agua, debieses estar agradeciendo al Eterno, porque es el Eterno el que lo permite. Entonces, una de las herramientas claves para nosotros poder amortiguar, vencer lo que es el orgullo, la altanería, es netamente el agradecimiento y la humildad. Constante agradecimiento para que de esa manera no dejes pasar ni siquiera un pensamiento ególatra en tu vida. Es que conocido también como talón, como les decía anteriormente, la comprensión de todas las partes del cuerpo
desde lo más alto hasta lo más bajo. Recuerden netamente con lo que hablábamos hace unos minutos atrás, con lo que es el Shema de Israel. 2 puntos netamente para entender más lo que es el concepto del talón. El talón es el sitio donde termina el nervio ciático y es la parte más baja y débil del cuerpo. El talón es el sitio en donde se enraiza el árbol del conocimiento, tanto del bien como del mal. Por esa razón entró aquello por lo más débil. Entonces, ¿cuál es esa inclinación especial que acecha nuestro talón? Acá parto de la base netamente de las preguntas. ¿Por qué razón? ¿De qué se llena nuestro corazón cuando nosotros hacemos buenas acciones? ¿Por qué hago esta pregunta en particular? Porque quiero tomarme de algo que dijo Baal Shem Tov, que nos explica lo siguiente. Hay un peligro especial al final de la acción, que es el talón o en el talón. ¿Qué es lo que nos dice Baal Shem Tov? Cuando el hombre se levanta y hace una buena acción, tiene fuerza para dominar a la serpiente, pero la serpiente acecha y espera con paciencia hasta al final de la acción. Entonces, cuando el hombre termina de hacer la mitzvah, se inclina para contentarse de sí mismo y aquí muerde la serpiente y llena al hombre con la toxina del orgullo. Yo hice esto y ¿quién hay como yo? Cuando la cabeza de la serpiente domina el talón del hombre, miren, la cabeza de la serpiente dominando el talón del hombre, lo más bajo, la cualidad del mal, lo que entendemos como el Metzeb Ra, las iniciales de Ra, que es mal, son la Resh, que es cabeza, y la In, que es Ekeb, lo que es el talón. Como resultado, por su orgullo, el hombre será piso en sus talones. Por lo tanto, las mitzvot que parecen fáciles, y de aquí empieza a resbalar. Por eso les planteaba esa pregunta. ¿De qué se llena tu corazón al momento en que tú haces una buena acción? El hecho de que hacer una buena acción es loable, Baruch Hashem, que nos permite hacer buenas acciones. En dónde está el peligro es en el hecho en que tú te puedas engrosar en tu corazón al momento en que tú consideres de que hiciste buena acción y te alegres por haber hecho esa buena acción. Mira lo siguiente. Es sumamente delgada la línea al momento en que tú te puedas alegrar porque el Eterno te está dando la oportunidad de hacer una buena acción, pero la diferencia es que cuando esa alegría está sobrepasando ese sentimiento como tal, y es el hecho de que tú puedas incluso hasta compararte con otro y decir, oye, pero si yo pude hacer esta buena acción, ¿por qué los demás no pueden hacerlo? Ahí ya perdiste. Hasta ahí llegó tu recompensa. Porque no está en ti y no está en mí el hecho de juzgar si los otros están haciendo una buena acción o no, o el hecho de decir, oh, yo estoy haciendo más que de lo que hacen los demás, yo doy más de lo que dan los demás, yo ayudo más de lo que dan los demás, o ayudan los demás. Ahí está tu recompensa. Alégrate con esa recompensa. Hasta ahí llegó. Por esa razón en particular, al momento en que la persona hace una buena acción, que nunca permita de que entre el orgullo por haber hecho esa buena acción, porque es hasta ahí en donde va a llegar claramente su recompensa. Entonces, ¿por qué razón nosotros hacemos buenas acciones? ¿Netamente estamos pensando en la necesidad de los demás o solamente estamos pensando en nuestra propia necesidad para calmar conciencias y poder decir, ya, yo estoy ayudando? ¿Por qué? Porque tú puedes estar haciendo una buena acción, pero con una intención completamente incorrecta. Porque la buena acción que no está pensada en el otro y está pensada en mí, no va a tener su valor, no va a tener su recompensa para ti. Ya la tiene para el beneficiario, para el beneficiado en este caso, pero no para ti. Entonces, es ahí donde debemos analizar muy bien qué es lo que nosotros estamos haciendo. ¿Será de que estamos llevando a cabo acciones egoístas disfrazadas de bondad? ¿Será de que prácticamente te está mostrando muy bondadoso, pero la raíz netamente es un aspecto egoísta, una raíz egoísta en tu vida? Por esa razón tienes que tener mucho cuidado al momento en que hay una intención X
cuando tú estás dando algo, cuando tú estás ofrendando algo, cuando tú estás ayudando a una persona basada en una necesidad que tiene, por el hecho de que efectivamente tú lo puedes hacer y Baruch Hashem que lo hagas, pero ten mucho cuidado con que en tu corazón no entre el orgullo por haber hecho algo como tal. El orgullo del hombre por lo que es, por lo que hace y por lo que tiene. Son tres aspectos que la vida del hombre va a tener que estar batallando, porque se puede sentir demasiado orgulloso más allá de lo que es sano respecto a lo que es, a lo que ha logrado, a cómo se desempeña, en dónde está, en los lugares de privilegio en donde se mueve, o también por lo que tiene. Por lo tanto, es acá donde vamos viendo de que también debemos reconocer de que en todos los aspectos es Hashem el que nos permite, el que nos abre los caminos, el que nos posiciona para que de esa manera podamos seguir siendo luz y no estar brillando para nosotros mismos. Deuteronomio 8 del 2 al 15, para que no suceda que cuando hayas comido y te hayas quedado satisfecho y cuando hayas construido buenas casas y te hayas asentado y cuando tu ganado vacuno y tu ganado vino, perdón, se hayan incrementado, que entonces tu corazón se llene de orgullo y te olvides de Adonai, tu Dios, que te sacó de Egipto. Por lo tanto, es aquí, ¿sabe lo que nosotros entendemos basado en la escritura hebrea? Al altivo de ojos y de corazón vanidoso, a este no puedo sufrir. Entonces, aquí hay algo bien interesante. La verdad es que debiésemos plantearnos las preguntas para analizar hasta qué punto nosotros podríamos estar encasillados dentro de lo que dice el versículo. Esperemos en Hashem que no. Ponte a pensar en lo que te da mayor temor perder en el escenario de esta tierra. Ponte a pensar en la ausencia que más te aterroriza en el escenario de esta tierra. Y la respuesta es ahí en donde está el tesoro de tu corazón. Por esa razón en particular, nosotros debiésemos analizar eso. E incluso si es en algo material, imagínate, si te aterroriza o te da miedo mucho perder algo muy material, es porque tu corazón está en eso. Entonces, todo este aspecto de preguntas que nosotros podemos plantear, ¿no? Claramente son como un autoanálisis de nosotros mismos para poder tomar decisiones y que esas decisiones a nosotros nos ayuden a poder tener un camino mucho más correcto ante los ojos de Hashem. Entonces, altivo de ojos. La gematría de Gaan e Naim, o altivo de ojos, una manera de referirse al orgulloso, coincide con la gematría de Ketz, que es final, que es término. Si nos fijamos, veremos que las dos letras que componen la Ketz, ahí nosotros tenemos una Kuf, acá, y una Sadi, Sofit. Y es aquí en donde podemos ver de que la palabra Ketz, final, se dirigen las dos hacia abajo y parecen hundirse en la tierra, en la tumba. Por lo tanto, ¿qué es lo que se nos dice acá? Se nos enseña de que ese es el final del altivo de ojos, del orgulloso, de la persona prácticamente que no agradece al Eterno y que piensa de que todo lo que tiene, todo lo que es y en donde está, solamente se lo debe a él mismo. Dicho eso, nosotros debiésemos, antes de eso, antes de ir a ese ejemplo en particular, que la verdad es bien interesante, me gustaría ir a un relato que está acá en el Pirkei Avot y que dice lo siguiente, relacionado claramente a este último punto. A ver, veamos, yo lo tenía por acá. Esfuérzate por realizar las mitzvot con gran alegría, que no desees más recompensa
que la de las mitzvot mismas. Sin embargo, no es posible examinar esa alegría si no se anula el ego, el punto en que uno cesa de ser consciente de su misma existencia. Esa es la culminación de todo conocimiento, cuando uno comprende que no sabe nada. También corresponde el paradigma del maná, que fue llamado así, pues la gente no sabía qué ma era. En ese nivel la persona no desea ninguna recompensa, ni siquiera el mundo que viene. Eso lo encontramos en Torat Natán 1, 5, 4. Es acá en donde nosotros vamos viendo lo que es netamente lo podríamos entender como las acciones en aras del cielo. Poner nuestros ojos en lo correcto y no en las cosas completamente incorrectas. Acá nosotros vamos viendo que Rabí Yehoshua dijo lo siguiente: el mal ojo, la mala inclinación y el oído hacia la gente, el odio, perdón, hacia la gente, quitan a la persona del mundo. Miren esto hablando también de las envidias, del mal ojo, etc. Es acá como vamos viendo que el mal ojo hace referencia a la envidia de los bienes ajenos. La mala inclinación, esto hace referencia a la lujuria. Y el odio, perdón, hacia la gente hace referencia a la hostilidad hacia el resto del mundo. Ello puede llevar hacia la depresión, incluso hacer que la persona decida vivir entre los animales salvajes, eligiendo vivir en el aislamiento. Miren esto: vivir con los animales salvajes, eligiendo vivir en el aislamiento. Sin duda, esas tres malas disposiciones son mortales porque arruinan la salud y traen la muerte prematura. Es lo que nos dice el Rambam. Por esa razón tenemos el caso de Nabucodonosor. ¿Acaso él no vivió con los animales? Vamos viendo lo que nos dicen los versículos. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses. Paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como la de las aves. Más adelante, ¿qué es lo que nos dice? Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué, al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Es ahí en donde tenemos el resultado de la altivez, del altivo de ojos, del orgullo, del tomar partido de algo que no le corresponde, de tomar gloria de algo que no le corresponde, prácticamente de hacerse parte del éxito y no reconociendo de que todo lo que la persona puede tener netamente es el favor de Hashem y su misericordia. Es acá en donde vamos viendo prácticamente lo que es el peligro del autoconvencimiento. ¿Y qué es lo que nos dice netamente? No digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Hashem tu Elohim, porque Él te da poder para hacer riquezas a fin de confirmar el convenio que juró a tus padres, como en ese día. ¿Sabes lo interesante de todo eso? Es netamente de que si Moshe le está dando ese consejo, es porque claramente eso es lo que iba a entrar a los Bene Israel. Si nosotros vamos viendo que en el relato de Moshe
le expresa acá a los Bene Israel de que ellos iban a ir al exilio, de que iban a adorar ídolos y de que en el exilio tenían que hacer teshuvá para retornar a la tierra, claramente el Eterno también les reveló lo que iba a haber en los corazones de ellos. Por esa razón está haciendo énfasis en lo que está ocurriendo para que de esa manera puedan tomar medidas y no permitir de que esa engrosura de corazón pueda descarriarlos del camino correcto de Hashem. Jeremías capítulo 9, versículo 11 y 12 nos dice lo siguiente. Reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas, morada de chacales, y convertiré las ciudades de Judá en desolación, en que no quede morador. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Hashem para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido, ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase? Es ahí donde está la pregunta. Y la respuesta es lo que hemos estado hablando dentro de esta paracha. Netamente en la falta de agradecimiento, el orgullo de la persona, el creer de que es autosuficiente y que puede hacer lo que se le antoja y no estar rindiéndole cuenta a nadie y no reconociendo de que si vive netamente es por el Eterno. Es ahí en donde vamos viendo los resultados mismos de lo que es el orgullo y la vanagloria. Si el yo se engrandece, perderemos nuestra conexión con la fuente. En consecuencia, será más grande nuestro ego que nuestra emuná. Y lo que nosotros tenemos que generar prácticamente es que crezca nuestra emuná, no el ego. El ego tiene que subyugarse para que de esa manera no corramos un peligro de que no seamos gratos ante los ojos de Hashem. Dicho eso, ¿qué es lo que nos dice Rabbi Natán respecto a este punto en particular? Rabbi Natán nos dice, aquel que desea alcanzar la perfección de la plegaria debe rogarle a Dios que lo provea de sus necesidades espirituales, por encima y más allá de las necesidades físicas. Y es ahí en donde a veces tenemos un problema. Tenemos más tiempo de oración quizás para los temas de este mundo que los espirituales. Pero Rabbi Natán nos aconseja completamente lo contrario, dar más énfasis a lo espiritual en vez de lo material. Entonces, ¿por qué? Porque de esa forma nosotros podemos alcanzar la perfección de la plegaria para rogar al Eterno. Y pienso de que cada uno de nosotros podría tener en su corazón aquel deseo. Entonces, todo aquel que habla en exceso trae pecado. Entonces, ¿cuál es el consejo que nos dan los rabinos? Encierra tu lengua como encerrarías un tesoro. Y al minimizar tu habla, minimizas tus errores. Tremendo. Entonces, es acá donde vamos viendo algo. Convirtiendo su abundancia en una maldición. Recuerde lo siguiente, la bendición de Hashem, la que enriquece, no añade tristeza con ella. Por esa razón, todo lo que puede ser abundancia y tiene un mal concepto en tu mente y prácticamente tú no estás entendiendo del por qué eres bendecido, eso se puede transformar en una maldición. ¿Por qué? Porque la maldición es convertir el yo en una sombra. ¿Te imaginas tenerte a ti mismo como sombra? Eso es completamente delicado. La maldición no es la abundancia en sí misma, sino la sensación de plenitud que a una persona experimente y que la lleve a no elevar plegarias y no agradecer. Eso es lo que puede generar el peligro. Cuidado claramente con la abundancia, por el hecho de que por una parte efectivamente tú estás creciendo, pero por otra parte, que es lo fundamental, lo que nos recomienda Rabbi Natán, lo espiritual primero antes que lo material, eso es lo que ocurre, todo lo contrario acá, al momento en que prácticamente la bendición se transforma en una maldición, lo que es la abundancia transformada en una maldición. El peligro de esta persona o esta persona lo encuentra al momento en que ya no busca el reconocimiento de algo superior, sino que trabaja por hacer superior el propio reconocimiento de los demás hacia sí mismo. O sea, en cierta manera, ¿qué es lo que entendemos de todo esto? De que una persona que busca honor a menudo, este le es negado, mientras que quien, en cierta manera, elude el reconocimiento,
es honrado por sus compañeros. ¿Qué es lo que nos dice Proverbios 29:23? El orgullo del hombre lo hundirá, pero el hombre de espíritu humilde obtendrá honor. Juan capítulo 5, ¿qué es lo que nos dice? Y si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Qué es lo que nos quiere decir eso? Nosotros como hijos del Eterno, dejemos de hablar de nosotros mismos y permitamos de que sea nuestro testimonio, que el Eterno dé testimonio de nosotros mismos para que de esa manera, o de nosotros más bien dicho, para que de esa manera los demás nos puedan conocer. Estamos en un mundo en donde la persona habla mucho de sí para validarse, pero en cierta manera no estamos dejando espacio para que nuestro propio testimonio hable y para que sea Shem el que revela a las demás personas quién efectivamente somos. La virtud de la humildad. Tú, Señor, estás en las alturas, pero te dignas atender a los humildes. En cambio, te mantienes alejado de los orgullosos. Lo que nos dice de nuevo Baal Shem Tov, la virtud de la humildad no está enumerada en los 613 mandamientos, porque si así fuera, muchos enseñarían a observarla puntillosamente y como resultado llegarían a sentirse orgullosos del excelente nivel de humildad que pudieron lograr. O sea, prácticamente, oh, qué humilde soy, tremendo. No tiene sentido, ningún sentido tiene eso. Por esa razón en particular, se entiende el por qué no está incluida o no está enumerada en los 613 preceptos. La humildad también consiste en mirar hacia abajo. Rabbi Moshe Cordovero, en su Palmera de Deborah, explica que esta cualidad incluye todas las cualidades. Por ello pertenece al Keter, que es el atributo más alto. Y más adelante nos dice, esta cualidad depende principalmente de la cabeza. Por ello el hombre arrogante mantiene su cabeza altiva, mientras que el hombre humilde su cabeza la mantiene baja. ¿Qué es lo que podemos hacer? Agradecimiento y techuvá. La techuvá se traduce como el perdón, pero en realidad significa techub hei, es el retorno a la hei. Puesto que la última hei del nombre del Eterno está caída y representa a nuestro mundo. Entonces se trata de devolverle el nombre de Dios y que hay impreso en cada uno de nosotros esa hei caída para completarnos a cada uno de nosotros. Los sabios del Talmud han comparado a la Torá con el agua apoyándose en qué. Al igual que el preciado líquido, la Torá es humilde. Como el agua, la Torá es dadora y preservadora de la vida. Y como el agua y la Torá, la humildad también lo es. Acá nos encontramos con el concepto del Ikebot Mashiach, que las generaciones que nos precedieron estaban en el nivel de la cabeza, y conforme nos acercamos al final de los días, vienen las almas más bajas hasta llegar a las almas que están en el nivel del talón, que es Ekeb, el nivel más bajo en el cuerpo del hombre. Entonces, ¿sabe lo profético de todo esto y lo interesante de que precisamente es en esta generación la más baja aparentemente, la que está en el Ekeb, la cual verá el retorno del Mesías? Nosotros vivimos en la generación del talón, en la generación del Ekeb, pero también el talón mismo existe la cabeza, que es Rosh, la cabeza del pueblo de Israel. El Moshe Rabenu de la generación, que es nuestra responsabilidad contactarnos y unirnos con él para aplastar la cabeza de la serpiente con nuestros talones. Entonces llegaremos a un buen final. Ekeb, por la causa o por causa de la recompensa final. ¿Qué es lo que nos quiere decir todo eso? Netamente, ya para ir terminando, de que nosotros estamos viviendo en una generación claramente donde el nivel del alma está un poco más bajo. Y al momento en que vaya avanzando el tiempo y se vaya acercando la Geulá, la redención final, ese va a ser el estado del alma de la persona hasta llegar al talón. Por esa razón en particular, eso también nos invita a nosotros
a no sentirnos más que otras generaciones y decir, oh, seremos nosotros los que vamos a ver la venida del Mesías, somos nosotros los que estamos llevando a cabo este trabajo tan impresionante, interesante, maravilloso, y que no le fue dado este regalo a las demás generaciones. Cuidado, porque con esto podemos entender de que el nivel del alma de las generaciones anteriores pudo haber estado en un nivel mucho más elevado que el nuestro. No permitamos el orgullo, la autosuficiencia, y que en todo siempre reconozcamos de que todo lo que tenemos, todo lo que somos y en los lugares en los cuales estamos es netamente porque así Hashem lo ha dicho, y glorificamos y damos gracias al Eterno por aquello, y que nunca demos espacio a cosas en nuestra vida, sentimientos ni pensamientos que puedan afectar nuestro crecimiento espiritual. Que el Eterno les bendiga a cada uno de ustedes y que esta palabra pueda edificarlos y bendecirlos como lo ha sido en mi vida. Que Hashem les bendiga grandemente.